Queridos amigos, ¿cómo están? Soy Alex Flores. Y bueno, fui a visitar al cónsul de México, Porfirio Terrier Muñoz Ledo, porque se han dado todas estas controversias de lo que está pasando con los trabajadores del campo. Y bueno, queremos saber cómo México responde ante esta pandemia que ha infectado a muchos mexicanos, han muerto 3. Y bueno, hay toda una controversia entre el gobierno de Canadá, el gobierno de México, y ver cuál es la mejor manera de proteger a los trabajadores agrícolas. Como sabemos, sin ellos no tuviéramos comida. Vienen casi, creo que esta vez vinieron pocos, como entre 15,000 y 20,000, la mayoría vienen de México. Entre ellos también está el país de Guatemala y Jamaica y otras islas del Caribe. Pero bueno, le hicimos unas preguntas al cónsul de México y aquí les va la primera. ¿Qué pasa cuando un mexicano indocumentado se hace el examen del COVID y sale positivo? ¿Cuál es el apoyo que tiene del consulado mexicano? El consulado general atiende a todos los mexicanos sin distinción ni discriminación en función a su calidad migratoria. Apoyamos a todos los trabajadores, a los indocumentados, a la población permanente aquí, tanto sea mexicano, no hacemos ninguna distinción y los apoyamos en sus trámites. Desafortunadamente hay mexicanos que no cuentan con permisos de trabajo o que teniendo visas de turismo hacen otras labores, pero en todo caso nosotros ante el gobierno del estado receptor, nosotros los apoyamos y defendemos los intereses de esos mexicanos y del gobierno de México. Bueno, de ahí, ahora sí que pasamos al tema fuerte de esta conversación, que es sobre los trabajadores agrícolas. Y como les vuelvo a repetir, ha habido una epidemia muy fuerte en las granjas. También ha habido algunos abusos por parte de los granjeros. Obviamente, cuando un trabajador se enferma, especialmente del COVID, tiene que tener una cuarentena y cuando no puede trabajar, pues no le conviene al trabajador. Yo le pregunté al cónsul de México si está al pendiente de las necesidades primordiales de los trabajadores del campo, porque como debemos de estar muy informados, que muchos de los trabajadores del campo vienen y tienen que vivir muchos en un apartamentito. Entonces, ¿cuáles son realmente la ayuda que el consulado mexicano ofrece y cómo está al pendiente de los trabajadores del campo que vienen de México? Aquí esto fue lo que contestó. Sí, muchas gracias. Primero quiero reconocer la labor de todos los trabajadores migrantes pertenecientes al PETAT y otros programas similares, el programa de trabajadores agrícolas temporales, por asegurar el abastecimiento de productos frescos del campo canadiense a los consumidores y garantizar la seguridad alimentaria en Ontario y otras provincias colindantes. El Consulado General ha dado debido seguimiento a todas estas situaciones. Lamenta muchísimo la muerte de 3 mexicanos trabajadores migrantes en el campo que sucedieron en Ontario. Nosotros hemos dado seguimiento a los casos, hemos estado en contacto con sus familias y hemos logrado que el gobierno pueda considerar una compensación especial para ellos. Eso fue parte de las medidas que anunció Justin Trudeau y estamos pendientes de todos los casos. Respecto al trabajador que desafortunadamente, como usted dice, pudieron haberlo despedido el día de ayer, nosotros estamos a su disposición. Tenemos una línea de apoyo en el Consulado General y con mucho gusto lo apoyamos, hablamos con los empleadores y a través de nuestro grupo de reacción rápida con el gobierno provincial canadiense, que reúne a los ministerios del empleo, de salud, de agricultura y de asuntos intergubernamentales, podemos tratar este tema sin ningún problema. Si usted o el trabajador me hacen el favor de mandarnos los datos, con mucho gusto lo apoyamos, que para eso estamos. Ahora es mandatorio que cuando vienen los trabajadores del campo, los que siguen llegando, tienen que tener una cuarentena, o sea, 2 semanas. Y le pregunté si esta cuarentena está cubierta por los granjeros, porque obviamente
Los trabajadores del campo no vienen a pagar una cuarentena aquí, no tienen dinero, por eso vienen a trabajar aquí. ¿Y cuál es la protección en términos de salario, de sustento durante esos 14 días donde el trabajador pues tiene que estar en una cuarentena? Sí, este fue uno precisamente, gracias Alex por la pregunta, este fue uno de los temas a discusión al principio, porque cualquier persona que venga del extranjero tiene la obligación de aislamiento, sean nacionales canadienses o sean nacionales extranjeros. No hay excepciones. Nosotros, el gobierno de México, es muy respetuoso de las decisiones que adopte el gobierno canadiense respecto de la entrada y salida de las personas a su territorio nacional, pero una vez que entran, nosotros velamos para que no existan distinciones o discriminación, sobre todo en contra de los trabajadores agrícolas mexicanos temporales. En este caso, y uno de los grandes logros, y fue un logro que promovió y aseguró la Embajada de México en Canadá, que estuvo muy pendiente del tema, es que los mexicanos que estuvieran en un primer periodo de aislamiento obligatorio de 14 días pudieran recibir su salario aunque no trabajaran. Eso es obligatorio, los empleadores deben cumplirlo y tenemos realmente muy pocas quejas de no cumplimiento. Pregunté también sobre lo del contrato, ¿no? Cómo los trabajadores del campo pagan impuestos, cómo no tienen derechos porque no son residentes con una legalidad, ¿verdad? Básicamente tienen como un permiso de trabajo, pero pagan impuestos y no sabemos si ven estos impuestos. Un trabajador del campo, como ya lo ha mencionado el cónsul de México, gana un poquito más de los $14 la hora. Y cuando les llega su cheque, viene con estas deducciones de impuestos. ¿Qué impuesto de retiro? ¿Qué impuesto de salud? ¿Qué impuesto de esto? Un montón de impuestos. El trabajador al final de cuentas viene haciendo la hora entre 10 y $12. Pero el otro dinero, eso es lo que yo le pregunté al cónsul. ¿Qué pasa con ese dinero, no? ¿Cómo ellos tienen beneficio a ese dinero que ellos pagan como impuestos? Mire, en primer lugar quisiera llevar a la atención de su amable público y audiencia que el gobierno de México protege a los trabajadores migrantes de dos maneras en términos generales. Primero, como en su calidad de mexicanos en esta circunscripción, nosotros los protegemos, promovemos todos sus derechos de ellos y de sus familiares en función de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 y después de la firma de un memorándum de entendimiento en 1974, ya bastantes años, casi 50 años, tenemos un memorándum de entendimiento para regular el trabajo de los trabajadores agrícolas temporales denominado PETAT. Ahí se determinan unas guías de operación y la obligación de hacer contratos anuales. Los contratos anuales están indexados al salario mínimo agrícola canadiense. En este caso y al día de hoy es arriba de los $14 que se le pagan a los trabajadores dentro de ese programa. Hay desafortunadamente casos, como usted los menciona, que se refieren a dos problemas muy específicos: a la trata de personas con fines de explotación laboral, que lo hemos visto, lo hemos combatido, y en muchos casos las presuntas víctimas de esa explotación laboral han sido protegidas por los protocolos canadienses, y los casos, como también usted lo menciona correctamente, de abusos en los lugares de trabajo. Es por ello que nosotros tenemos un amplio programa de visitas a los lugares de trabajo, a donde viven los trabajadores, para ser parte de una recolección de quejas, presentarlos al gobierno, mediar y apoyar a los mexicanos ante los empleadores para que mejoren esas condiciones, y como medida de mayor fuerza que tenemos es que esas granjas que no puedan estar en posibilidad de mejorar sus condiciones, las suspendemos el año siguiente para la recepción de trabajadores. Quiero llevar también igualmente a su atención, y le agradezco su paciencia, también las gestiones que hemos hecho con el gobierno federal y provincial. Y hemos quedado muy claro, y la posición del consulado ha sido muy clara,
en la cual nosotros les hemos pedido a los empleadores que no soliciten trabajadores en lugares donde no son capaces de cumplir con las normas mínimas de salubridad, de distanciamiento físico y de alojamiento. Quiero decir, en las granjas donde se han detectado problemas, brotes o riesgos de contagio, o en las granjas que tenemos algunos casos ya desde hace varios meses y las cuales se han reportado, en donde no se cumplen con las condiciones mínimas de alojamiento y de salubridad. Estamos trabajando con el gobierno, repito, provincial, a través del grupo de reacción rápida, y como ha informado el premier Doug Ford, se han logrado hacer bastantes inspecciones y sancionado a muchas empresas por falta de cumplimiento. Nosotros estamos dando seguimiento a los casos y esperemos que puedan mejorarse sustantivamente las condiciones. Ahora, el gobierno de México en este año ha actuado en 2 ocasiones para regular la llegada de trabajadores mexicanos. Aquí la primera fue en marzo, cuando se suspendió el movimiento de personas transfronterizo y no llegaron aquí una cierta cantidad de mexicanos que debieron haber llegado, que iban especialmente al cultivo del espárrago, que es el primero que se hace importante en esta zona, y dejamos de mandar trabajadores, dando oportunidad a que los empleadores pudieran ajustar sus lugares de trabajo y los lugares de vivienda. Y el 2 de junio, cuando la Embajada de México anunció que iba a haber una pausa al envío de trabajadores, en la cual se volvió a ajustar el número de trabajadores. Si nosotros sumamos las 2 pausas, calculamos que un 23 a un 24% de trabajadores mexicanos que debieron haber venido no llegaron. Usted habló de una cantidad, el año pasado fueron cerca de 13,000 trabajadores agrícolas mexicanos en el PETAT que vinieron aquí. Para finales de junio el número era 6,856 que habían llegado, en comparación de las mismas fechas el año anterior, que eran 8,900. Estoy hablando de un 23-24%, es decir, hay una cuarta parte de trabajadores que no vinieron, hay muchos trabajadores esperando, y eso ha sido con la idea de que los empleadores puedan ajustar sus espacios, lugares de trabajo, para tener lugares seguros o para que los trabajadores mexicanos sigan viniendo. Es muy común y es práctica aceptada por todos los gobiernos el pagar impuestos. Los trabajadores agrícolas temporales mexicanos o los permanentes están obligados al pago de impuestos, a presentar su declaración anualmente, y para eso pues hay despachos que se ponen a su disposición para que lo hagan en conjunto con los empleadores, que deben emitir las formas, debes entregar las formas de impuestos. El tema con los impuestos es que una vez que pagan los impuestos acceden a una pensión de por vida, y esa pensión la tienen pues por los años trabajados, y entre más trabajan pues más en territorio canadiense mayor es la pensión. Es decir, pueden pagar impuestos en Canadá, que pueden o no ser muchos o muy pocos, porque finalmente están en un margen de ganancias muy precario, que es el salario mínimo, pero a cambio de eso tienen una pensión en dólares canadienses que reciben en México el resto de su vida. Y esto es, pues, como todos los sistemas, creemos que es beneficioso a largo plazo. ¿Es verdad eso? Porque estoy así como que, ¿cómo reciben? O sea, ¿cómo ellos saben esta información? Sí, claro, abren sus cuentas o tienen una pensión, tienen sus cheques, desde luego que sí. Porque como cotizan a un sistema como cualquier persona aquí, nacional canadiense o extranjero con permiso de trabajo, cotizan ante un sistema de seguridad social, y al final de su carrera o al final de su trayectoria de trabajo tienen acceso a las pensiones. Y como les repito, si viven en México, pues una pensión en dólares canadienses es siempre pues, bastante atractiva. Y una razón por la cual esto sí funciona es que casi el 80% o alrededor del 80% de los trabajadores son nominales, son trabajadores que vienen año con año, y al final
los que llevan 10, 15 o 20 años tienen un acceso a sus pensiones al final de su vida laboral. Sí, bueno, muchas gracias también por la oportunidad. Quisiera nuevamente reconocer el trabajo de los jornaleros mexicanos en este país que han apoyado a mantener el abastecimiento oportuno de frutas y verduras frescas al consumidor y ha asegurado la seguridad alimentaria en Ontario. Es una gran labor que el gobierno le reconoce, que el consulado está muy orgulloso, y a la población en general mexicana el consulado está abierto, repito, de una manera gradual hemos estado abierto, de una manera ordenada, a través de citas, a través del uso de un cubrebocas, de lavado de manos y sobre todo a través de una cita. Estamos a su disposición como siempre lo hemos estado. Y de nuevo, Alex, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a la audiencia mexicana y latina en Toronto y en Ontario. Muchas gracias. Gracias a usted.